Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más. Hoy vamos a comentar un tema que es muy interesante, y es que el 80% de las personas con artritis reumatoide presentan alteraciones del sueño y esto provoca otros problemas físicos y psicológicos. Le vamos a echar un vistazo a estos problemas y vamos a ver cómo solucionarlos. ¿Vamos? Esta enfermedad reumática impide que se pueda conciliar bien el sueño y provoca que nos despertemos con antelación o que sintamos fatiga al levantarnos por la mañana sintiendo que no hemos descansado correctamente. La falta de sueño a largo plazo también aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Pero también a nivel psicológico tiene trascendencia. Evidentemente, lo principal que vamos a sentir es fatiga y somnolencia afectando a nuestro rendimiento en el trabajo. Pero también podemos sufrir irritabilidad y falta de atención. Y si esto se prolonga en el tiempo, puede afectar a la memoria. ¿Por qué dormir bien es importante? Conseguir un sueño profundo nos permitirá recuperarnos bien, ya que es en estas fases de sueño profundo donde se produce mayormente la reparación muscular y de otros tejidos. La secreción de la hormona del crecimiento se produce en niveles máximos durante el sueño, y esta hormona influye en la regeneración del músculo, regula el tejido adiposo y evita así que engordemos. ¿Pero cuántas horas debemos dormir? Pues hay que dormir entre 7 y 9 horas diarias, intentando mantener una rutina con horarios establecidos. Esto significa irse a dormir y despertarse siempre más o menos a las mismas horas. ¿Y qué podemos hacer para dormir mejor? Mantener una rutina con horarios establecidos, tanto de sueño como de comidas y de deporte. Se recomienda en la medida de lo posible una siesta que no supere los 30 minutos. Las siestas largas harán más difícil conciliar el sueño por la noche. Cenar al menos 2 horas antes de acostarse y tomar alimentos ligeros. Aquí podemos recurrir al refranero español que dice: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Lo ideal por la noche para favorecer el sueño es consumir alimentos que contengan hidratos de carbono como el pan, la pasta o los cereales acompañados de vegetales, ya que aumentan la secreción de serotonina. ¿Es bueno un vaso de leche antes de dormir? Pues sí. La leche es rica en triptófano, calcio y vitamina B12, sustancias que intervienen en la regulación del sueño, convirtiéndose el primero en las hormonas principales de este y los otros facilitando su conversión. Así que mantener esta costumbre de niño tiene su base científica. ¿Y las infusiones? Sí, pero aquellas que no contengan teína. Las que sí ayudan a conciliar el sueño son la tila, la melisa, la valeriana, la flor de azahar o la pasiflora, por su acción sinérgica con los flavonoides. Incluso un baño caliente o leer pueden ayudar a relajarnos y dormir mejor. Muy importante evitar el uso de pantallas digitales durante al menos 2 horas antes de irse a la cama. El sueño en gran parte se inicia cuando el cerebro comprende que es de noche. Y si nosotros le lanzamos una luz muy intensa, la melatonina se retrasa en su funcionamiento cerebral. De hecho, yo dejo el móvil en otra habitación cuando me voy a dormir. Debemos disponer de una habitación tranquila, oscura, bien ventilada y sin ruidos. Ya hemos dicho que nuestro cuerpo es sabio y sabe cuándo es de noche para activar la secreción de melatonina. La melatonina está disponible en herbolarios, pero puede aumentar la actividad del sistema inmunológico, así que puede alterar los efectos de tratamientos contra la artritis reumatoide. Como todo, si podemos llevar una rutina que nos permita dormir mejor sin tomar suplementos, mucho mejor. Evitar siempre el consumo de sustancias que puedan resultar excitantes como la cafeína o el tabaco. Realizar ejercicio de forma regular, pero evitando que sea en las últimas horas del día. Los ejercicios aeróbicos de moderada intensidad, la natación, el pilates, el yoga o el tai chi son muy recomendables. Destacar también que realizar ejercicio por la mañana tiene algunas ventajas. Se puede realizar al aire libre y con luz solar cuando es invierno. La luz solar produce que los niveles de melatonina disminuyen, la temperatura corporal subirá y nos despejaremos bien. También se ha comprobado que rendiremos mejor después en el trabajo porque con el ejercicio secretamos endorfinas, que además de relajarnos mejoran el humor y mejoran el rendimiento y la memoria. Bueno, ya veis que dormir bien es mucho más importante de lo que parece. Aparte de encontrarnos mejor durante todo el día, tendremos una mejor salud y podemos hacer muchas cosas para facilitar el sueño sin tomar medicamentos o suplementos. Como siempre os comento, dejadme en los comentarios qué protocolo hacéis para dormir mejor. Así nos ayudamos entre todos en esta comunidad. Y suscríbete al canal porque iré contando todas las semanas cómo es mi relación con la artritis, toda la información que pueda recoger siempre dentro de lo reconocido por la comunidad científica, y si consideras que este contenido puede ser de utilidad a alguien, compárteselo. Cuantos más seamos, más información compartiremos entre todos. Recuerda que también puedes encontrarme en Instagram, donde pongo mi día a día
y puedes dejar un mensaje privado por allí. Nos vemos en unos días. Un saludo.